con Jesús en el altar. Nos ponemos cada día porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza en la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido, no es camino, pero unidos sí lo lograremos. Sí lo lograremos. Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a este encuentro de fe con el Señor. Hoy martes 25 de enero, cuando la Iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo y finaliza el octavario de oración por la unidad de los cristianos, dispongamos nuestro corazón para vivir con fe esta Eucaristía que iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En su camino hacia Damasco, Saulo de Tarso descubrió que Jesús de Nazaret era el Mesías, que había resucitado el domingo de Pascua y que él formaba una sola cosa con sus hermanos. Este maravilloso descubrimiento marcará toda la vida de San Pablo. Dispongamos nuestro corazón, hermanos, para celebrar esta Eucaristía y para hacerlo dignamente comencemos reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que has iluminado al mundo entero con la palabra de tu apóstol San Pablo, cuya conversión conmemoramos hoy, haz que nos convirtamos a ti para dar así al mundo un testimonio de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí, en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenado y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron carta para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí
una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: Luz, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco, allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron a la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con la fiesta de la conversión de San Pablo, finaliza el octavario de oración por la unidad de los cristianos. En todos los días precedentes, antes de terminar cada Eucaristía, en medio del octavario, les he insistido orar profundamente por la unidad de los cristianos, porque a los ojos del Señor, la división, las barreras que levantamos en medio del mundo y que nos separan, es un cáncer que avergüenza a la verdadera iglesia del Señor, porque todos, oyendo el llamado apremiante de Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 17, donde el Señor pide intensamente que todos seamos uno como Él y el Padre son uno para que el mundo crea, nosotros bautizados por Cristo en el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Tenemos que trabajar para eliminar los muros que nos dividen, para acabar el cáncer de la división y para que, como Pablo,
predicando el evangelio de la buena nueva a tiempo y a destiempo, sembremos en medio de los hombres ese reino que Jesús nos anunció. Concretamente, con la palabra que escuchamos, la de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos la conversión de San Pablo. Pablo, antes de la conversión, Saulo, era un fariseo y había sido alumno de una de las escuelas más respetables de filosofía de su tiempo, la escuela de Gamaliel, un hombre profundamente culto y un hombre conocedor de la ley mosaica. Era fariseo. Cuando el cristianismo irrumpe en medio del mundo, como Israel vio a los cristianos como una secta y fueron perseguidos por los judíos, Saulo no fue la excepción. Saulo era aventajado, Saulo tenía celo por la ley y Saulo era uno de los líderes más ortodoxos en su tiempo en la defensa de la ley de Moisés. Por eso cuando el cristianismo irrumpe, Saulo es uno de los primeros que en medio de la gente trata de acabar la cristiandad. Fue Saulo el que soliviantó a la turba para que apedrearan a Esteban protomártir. Era uno de los líderes de aquel tumulto. Y Saulo, no conforme con esto, Saulo fue uno de los que comandó la persecución de los cristianos en medio de Jerusalén. Y alguien puede preguntar, ¿era malo Saulo? No. Él creía radicalmente en la ortodoxia de la fe judía. Y por eso Saulo se creyó con derecho en su manera de buscar a Dios, de perseguir a los cristianos e incluso de matar a muchos en el comienzo de la cristiandad. No conforme con perseguirlos en Jerusalén, pide también autoridad para ir a otros pueblos a perseguir a los cristianos y le conceden letras para que fuera a Damasco a perseguir a la iglesia de Jesús. Cuando iba camino a Damasco, en medio de ese camino se le apareció Jesucristo vivo y resucitado, en forma de una luz esplendorosa que hace relinchar el caballo en donde iba Saulo y que lo tire a la tierra. Cuando Saulo cae en tierra, queda ciego y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pregunta: ¿quién eres tú? Y la voz le dice: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y aquí les quiero hacer la primera reflexión. El que persigue a la iglesia de Cristo, persigue al mismo Señor. Fueron las palabras de Jesús a Saulo: ¿por qué me persigues? Saulo queda callado y desde ese momento no habló. En Damasco hay un hombre prudente y justo, Ananías, a quien Dios se le ha manifestado por medio de un sueño y le ha dicho que vaya donde Saulo y le imponga las manos para que vuelva a ver. En medio de ese sueño, Ananías le pregunta a Dios: pero si él persigue a los cristianos, y Dios le dice que a ese Saulo de Tarso le tiene encomendada una misión especial. ¿Y qué misión más grande, hermanos? Ser apóstol de Jesucristo en medio de los gentiles. Cuando Ananías fue a donde Saulo,
le impuso las manos. Al momento, de los ojos de Saulo salieron como unas escamas y Saulo pudo ver. ¿Cómo serían esos días de silencio y de intimidad profunda de Saulo con el Señor, que cuando Ananías le impone las manos, Saulo pide que lo bauticen? De ser perseguidor de la iglesia del Señor, él se hace uno de los seguidores del Señor, y no uno común y corriente, sino un testigo apóstol de la resurrección de Jesús. Porque Saulo contempló en el camino de Damasco al Señor. Saulo desde ese momento se convertirá en el más aventajado de los apóstoles de Jesús. 3 veces predicando el Evangelio caminó el mundo conocido. Por predicar el Evangelio fue apedreado y muchas veces lo consideraron medio muerto. Por predicar el Evangelio le dieron con el látigo y le dieron con la vara del castigo. Pablo, después del bautismo, cambia su nombre de Saulo a de Pablo. Y así como el Señor permitió que cambiara el nombre, también le cambió el corazón. Y Pablo fue el más aventajado de sus apóstoles. Predicó a tiempo y a destiempo. Y es de Pablo la frase: ay de mí si no evangelizo. La iglesia se extendió en el mundo conocido gracias a la predicación de San Pablo. Y cuando sus días llegaban al final, el Señor le tenía reservado un privilegio que Pablo supo abrazar: derramar su sangre en el martirio a las afueras de Roma para regar la semilla de la iglesia naciente y para dar testimonio, incluso con su último suspiro, del nombre de Jesús. ¿Cómo sería el amor de este hombre Pablo por Jesús de Nazaret, que incluso fue capaz de derramar su sangre para dar testimonio de su fe? Pidámosle al Señor que nos regale aquella fe de San Pablo, que nos regale ese celo por anunciar el Evangelio como el de Pablo, que nos regale la gracia de edificar la iglesia como San Pablo, no esa iglesia de división y de muros, sino la iglesia que reconozca a Jesucristo como su Señor, que podamos derribar los muros de la división, que todos los que nos llamamos cristianos podamos en un mismo pueblo caminar al encuentro de un mismo pastor, Cristo Jesús, el que nos ha redimido del pecado y la muerte y el que nos ha abierto de par en par las puertas del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, invoquemos ahora a Dios que está con nosotros y pidámosle así que, como se alegró en medio del mundo por el apóstol San Pablo, a nosotros nos regale el gozo de buscarlo y hacer su voluntad. Digamos a cada petición: Señor, regálanos la unidad. Señor, regálanos la unidad. Por el Papa Francisco, por los obispos y los superiores de las diferentes comunidades cristianas, para que celebrando el Señor encarnen su espíritu y atraigan a todos los hombres hacia Él, oremos. Señor, regálanos la unidad. Por todos los que con sincero corazón buscan al Señor, para que reciban el don de la fe
y con la ayuda de su gracia transformen nuestra sociedad, oremos. Señor, regálanos la unidad. Por los que son víctimas de las guerras, del terrorismo y cualquier tipo de violencia, para que sin odios ni rencores sigan esperando la llegada del Señor que nos trae la paz, oremos. Señor, regálanos la unidad. Por los sacerdotes y religiosos, y por los que son llamados a seguir más de cerca al Señor, para que con María vivan en plenitud la entrega, y como ella proclamen la grandeza del Señor, oremos. Señor, regálanos la unidad. Por los enfermos terminales, por los que mueran repentinamente, por los que ya han muerto, para que gocen un día de la dicha eterna del Señor, oremos. Señor, regálanos la unidad. Por nosotros y por los que comulgamos con el cuerpo y sangre de Cristo, para que vivamos como hermanos y adelantemos la llegada de su reino, oremos. Señor, regálanos la unidad. Por la unidad de todos los cristianos, para que todos los que hemos recibido el bautismo y por las aguas bautismales hemos nacido como hijos de Dios, formemos un solo rebaño al encuentro de un mismo pastor, roguemos al Señor. Señor, regálanos la unidad. Escucha, Señor, nuestra oración, derrama tu bondad sobre esta asamblea que te suplica y no permitas nunca que la alegría de sabernos hijos tuyos decaiga ante la dificultad, el sufrimiento, la adversidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por este sacrificio eucarístico que vamos a ofrecerte, concédenos, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine con aquella misma fe que impulsó siempre a San Pablo a la predicación de tu Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que les diste como vicario a tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, Y con tu espíritu. como hijos de Dios, como hermanos, como familia, como iglesia doméstica, nos damos
un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda, digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos regales un día en el cielo con la Virgen María, con San José, con San Pablo y con todos los apóstoles, alabarte por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que esta comunión avive, Señor, en nosotros el amor incansable que impulsó a San Pablo a consagrarse al servicio de toda la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, hoy, fiesta de la conversión de San Pablo, último día de nuestro octavario de oración por la unidad de los cristianos, ofrezcamos nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros gozos y nuestras esperanzas por la unidad de los cristianos, que podamos derribar los muros que nos dividen, que podamos, como hermanos, hijos de Dios por el bautizo, edificar verdaderamente en el amor ese reino que Cristo nos mandó a construir, y que, entregando nuestra vida como Pablo al servicio del Evangelio, un día en el cielo con los apóstoles y la Virgen podamos alabar a Dios por toda la eternidad. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz martes, pueden ir en paz. Demos